Bien, siguiendo con los temas de dermatología que estamos viendo a través de este medio, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lesiones de boca y lengua. La mucosa bucal tiene el mismo origen embrionario que la piel y se va a diferenciar de ella desde el punto de vista histológico por la ausencia de queratinización, a excepción de encías y paladar. Puede presentar junto con tegumento o como enfermedad aislada lesiones maculosas, erosivas o ulcerativas, vesículos, collares o tumorales, que a veces se modifican por estar influidas por un medio húmedo, traumatizado en forma constante por la masticación o la abrasión alimentaria y dental, así como por el microbioma bucal y los repliegues mucosos. Vamos a ver que diferentes tipos de lesiones que conforman una patología a nivel de la boca, lengua y labios, podríamos o vamos a agrupar en lesiones agudas que tienen menos de 2 semanas de duración, cuando nosotros vemos úlceras y erosiones. Si son lesiones únicas y escasas, vamos a aprovechar este algoritmo para poder identificarlo mejor o para poder acordarnos en qué situación podemos encontrarnos ante diferentes tipos de situaciones o de lesiones que estamos viendo. Cuando la lesión o lesiones son únicas o escasas y son dolorosas, y la úlcera es redondeada con borde rojo, ya vamos a ver después imágenes, pensaríamos en una úlcera aftosa. Si la lesión es única o escasas, indoloras, vamos a ver si las erosiones, qué tipo son, si son de tipo redondeadas, con borde rojo. Vamos a pensar en una enfermedad mano-pie-boca. Por supuesto que las lesiones, como su propio nombre está diciendo, vamos a buscarlo también en las manos y en los pies. Si las lesiones son únicas o escasas e indoloras, es única generalmente, borde indurado, vamos a estar frente a una sífilis primaria. En este tipo de lesiones, entonces pensaríamos en una sífilis primaria. Si las lesiones son múltiples y agrupadas y son muy dolorosas, que abarcan los 2/3 anteriores de la lengua y erupción del mentón, hay que pensar en un herpes zóster. Pacientes que pueden debutar con este tipo de patología que es muy dolorosa, y hay que pensar, por supuesto, en estos pacientes o sospechar o ir a buscar la etiología, por qué de estos tipos de lesiones o por qué tipo de enfermedad. Pues pacientes que pueden estar inmunodeprimidos o pacientes mayores que pueden estar ocultando alguna neoplasia. Y es muy importante saber por qué situación se está dando el herpes zóster. Las lesiones múltiples agrupadas, si están con parestesias, si cursan con parestesias, alrededor de los labios, las lesiones, vamos a pensar en un herpes simple recidivante. Luego, si las lesiones son múltiples agrupadas, si el paciente está enfermo, el paciente viene a consultar o a la emergencia con signos de decaimiento, de dolor muscular, artralgias, muchas veces fiebre, y erosiones o lesiones en diana, erupción en las manos, como habíamos visto en la clase pasada, podríamos pensar en un eritema multiforme. Si el paciente viene en esas mismas condiciones de enfermo, con una mucosa bucal tumefacta, podríamos pensar en un herpes simple primario. Este es un algoritmo que a ustedes les va a servir como para ubicarse, pensar si es una lesión única o escasa, si son múltiples o agrupadas, si el paciente viene con dolor, sin dolor o con otros signos o síntomas como parestesia, si el paciente viene con decaimiento general, y cómo son las lesiones, en qué forma son sus bordes, qué parte de la anatomía abarca. Todo esto nos hace pensar en diferentes tipos de enfermedades en las que estamos mencionando en este algoritmo.
Ustedes acá van a poder ver ya las lesiones que habíamos estado hablando. Vamos acá a ver las úlceras aftosas de la lengua, que son la causa más frecuente de las úlceras orales recidivantes. Son úlceras pequeñas, redondeadas, únicas o múltiples, con bordes rojos que van a persistir durante 7 a 10 días y que tienen una cura por sí solas. Aparecen por primera vez ya sea en la adolescencia y pueden continuar recidivando toda la vida. En raras ocasiones se puede asociar a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o una enfermedad celíaca. En la enfermedad mano, pie, boca, habíamos visto que vamos a encontrar las lesiones, tipo de erosiones en el labio, en los labios, en las manos, en los pies, por supuesto, por el nombre de la enfermedad. La causa de esta infección leve es el virus Coxsackie A16, que produce erosiones redondeadas de borde rojo en la boca. Las erosiones son parecidas a las pequeñas úlceras aftosas, pero se asocian a ampollas grises de pequeños tamaños y con un halo claro en los dedos de las manos y de los pies, en que hay que buscar también estas lesiones. Este cuadro va a mejorar de manera espontánea en pocos días. Hay que explicar a la mamá, al paciente, sobre este tipo de patología viral. En la siguiente figura vamos a ver un herpes simple recidivante, vesículas agrupadas, conglomeradas, que pueden ser varias oportunidades que pueda tener un paciente. Los herpes simples son muy frecuentes en pacientes que pueden, su causa ser, por ejemplo, mujeres que pueden estar pasando por su estado menstrual, por el estrés, por un viaje, la misma radiación ultravioleta, o sea, el mismo sol puede producir dar origen a este tipo de lesiones, o por diferentes tipos de situaciones, como le dije, que pueden ser estresantes. Y acá vemos unas lesiones de herpes simple primario en erosiones en el paladar duro. Entonces estamos viendo nosotros lesiones que afectan a la boca y a la lengua. El herpes simple primario, casi todas las infecciones primarias son causadas por el herpes simple, que afectan a niños pequeños y son asintomáticas, con solo algunas vesículas o erosiones, como estamos viendo acá en el paladar duro o la mucosa bucal. La mucosa bucal a veces provoca una gingivoestomatitis aguda asociada a fiebre y malestar general. Y en el herpes simple es recidivante, suele ir precedido de prodromos, tales como prurito. El paciente presenta prurito, una sensación de quemadura u hormigueo en los labios. Aparecen vesículas pequeñas, ya habíamos dicho eso, agrupadas, que se rompen y forman costra, que estamos viendo acá en la figura, curando en 7 a 10 días. Acá ustedes pueden ver cómo se afectan, determinadas patologías se afectan, como el herpes zóster, parte de la lengua, mucosa bucal. Son patologías muy dolorosas, afectan acá sobre los 2/3 anteriores de la lengua y erupción a lo largo de la barbilla, patologías muy dolorosas para el paciente. Habíamos visto anteriormente el síndrome de Stevens-Jones, cómo afectaba la mucosa oral, mucosa bucal, a través de costras hemorrágicas muy tensas, en la que nosotros vemos en este tipo de síndrome afectación de la mucosa bucal, conjuntival y también genital. Referente a las lesiones que tienen más de 2 semanas de duración, llamadas lesiones crónicas, la que podemos ver también úlceras y erosiones orales,
Si es una lesión única de base indurada, hay que hacer una biopsia para llegar al diagnóstico, y el diagnóstico nos puede dar que sea un carcinoma epidermoide, por ejemplo, carcinomas presentes muy asiduo que estamos viendo actualmente en muchos pacientes. Podemos ver patologías de carcinomas o epiteliomas, por ejemplo, en forma espinocelular en la lengua. Acá es común en hombres de 40 a 50 años. Las lesiones precancerosas son la úlcera traumática, la leucoplasia y el líquen erosivo, que a menudo vamos a ver, sobre todo en pacientes que se asocia con el hábito de fumar, con el alcoholismo, con la masticación del tabaco. La localización más frecuente es en el borde del tercio medio y el tercio posterior de la lengua. Y también podemos ver epitelioma o carcinoma espinocelular de labios, que se observa en adultos también de sexo masculino. La mayoría de veces se desarrolla sobre lesiones precancerosas, como las queilitis actínicas, la leucoplasia y el líquen erosivo, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando nosotros vemos, vamos a seguir el algoritmo, lesiones múltiples, el paciente no se siente enfermo, lesiones cutáneas asociadas, pápulas color malva generalizada, donde uno realiza una biopsia, puede llegar al diagnóstico del líquen plano. Acá hay un cambio de color de la mucosa, ese líquen plano típico, que es una enfermedad inflamatoria crónica, habíamos visto en la clase pasada también, relativamente frecuente de la piel y de la mucosa. La variedad reticular se caracteriza por la aparición de pápulas aisladas o formando líneas blancas entrelazadas en forma de una red arboriforme de encaje o en patrón anular. Habíamos visto las estrías características del líquen presentes en mucosas de la boca, pueden ser asintomáticas o bien pueden causar ardor leve o una sensación de aspereza que refiere el paciente, que va a evolucionar con revisiones y reagudizaciones. El pronóstico acá es bueno. Vamos siguiendo el algoritmo: lesiones múltiples, pacientes no se sienten enfermos, lesiones cutáneas asociadas, placas eczematosas rojas en cara, cuero cabelludo también. Si no hay erupción o no hay diagnóstica, hay una biopsia de la lesión, hay que hacer biopsia de la lesión. Podemos encontrarnos con un lupus eritematoso discoide. Lupus eritematoso discoide que tiene presentaciones también en la que nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Cuando leemos acá placas escamosas rojas en cara, cuero cabelludo, estas va asociada a esas lesiones que pueden presentar en mucosas. El ser diagnóstico diferencial, por ejemplo, puede ser el líquen o psoriasis, aunque la psoriasis no lo vemos en la boca, en la mucosa bucal. El lupus eritematoso discoide puede ser una de las patologías que pueden presentar estas características. Cuando hay ampollas tensas en el cuerpo, que son lesiones cutáneas asociadas a las lesiones de la boca, podríamos pensar en un pemfigoide ampolloso. Cuando hay erosiones y ampollas flácidas en el cuerpo, haciendo su biopsia o clínicamente, podríamos pensar o estar frente a un pénfigo vulgar. No se olviden que la diferencia entre el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo es que el pénfigo vulgar presenta lesiones en la mucosa oral y puede ser un signo primario, un signo que le puede favorecer su diagnóstico antes que se presenten las lesiones en la piel.
Las lesiones orales son casi constantes en este tipo de pénfigo y pueden preceder, como les dije, al inicio de las lesiones cutáneas en periodo de semanas, meses o años, o a veces ser exclusivas. Por eso la importancia de este tema de lesiones en boca, de que el médico tiene que examinar, hacer abrir la boca al paciente para buscar también lesiones, porque ahí uno se puede olvidar o uno puede pasar de largo en la boca y encontrarse con lesiones como tipo ampollares o erosiones en la que ya estuvieron presentes hace tiempo, semanas, meses. El paciente todavía no debuta con lesiones ampollares en piel, pero que puede usted anticiparse o formular su diagnóstico viendo o analizando la cavidad oral. Clínicamente, en el pénfigo vulgar, usted va a observar ampollas que se rompen con rapidez y forman una membrana blanquecina, parduzcas que al eliminarse deja una superficie erosiva y sangrante. ¿Dónde lo van a ver? En los sitios del traumatismo masticatorio, como la mucosa yugal, encima, paladar blando, mucosas, labios, las encías, que pueden estar tumefactas. En la lengua, además de erosiones, pueden observarse fisuras. En los labios pueden asentarse costras, sedemáticas. Lesiones son muy dolorosas, se acompañan de hipersecreción salival y halitosis y no muestran signo de curación. Puede haber compromiso de otras mucosas como conjuntiva, la laringe, nariz, faringe, genitales y ano. Bien, el diagnóstico clínico es muy importante acá, que puede ser confirmado con un estudio histopatológico, o una biopsia, y las pruebas de inmunofluorescencia directa e indirecta. Referente al pemphigoide ampollar, esta enfermedad ampollar mucocutánea crónica, son raras las lesiones bucales y suelen aparecer en etapas tardías del curso de la enfermedad. Pueden observarse ampollas tensas, separadas unas de otras, y erosiones que comprometen los mismos sectores de la boca que el pénfigo vulgar. Pemphigoide ampolloso, pemphigoide de la mucosa, donde tiene también afectación de otras partes de la mucosa, como en este caso conjuntival y genital. Cuando el paciente no se siente enfermo y no hay lesiones cutáneas asociadas, podemos pensar también en úlceras genitales, que va asociado a una iritis o una artritis, pensar en enfermedad de Behçet. Y si el paciente se siente enfermo, hacemos un hemograma, vemos alteraciones en el hemograma, podemos pensar en una discrasia sanguínea, y no se olviden de la sífilis secundaria, la gran simuladora, que puede estar presente de cualquier forma o tipo en mucosas o piel, que puede aparentar cualquier otro tipo de enfermedad. Siempre hay que pensar en sífilis secundaria como un tipo de diagnóstico diferencial. Vemos acá imágenes, un pemphigoide en las mucosas, úlceras en el paladar duro. Acá también, pemphigoide en la mucosa con adherencias conjuntivales. Esto es un típico caso también de emergencia para ir a hacer una interconsulta con oftalmología. Se ve, ha habido pacientes que hemos visto estos casos de patologías. Los carcinomas, como habíamos hablado, cáncer de la mucosa, carcinoma epidermoide del labio inferior, síndrome de Behçet con erosiones en la mucosa labial de la lengua y oral, asociados a otras patologías que ya hemos mencionado. Y luego también podemos encontrar dentro de la boca lesiones orales, máculas, manchas, pápulas, placas, que pueden ser blancas, amarillas o pardas. Si estamos frente a una pápula o pápulas blancas, placas blancas, pápulas, que se retiran fácilmente con una espátula, usted en la lengua, un bajalengua, valga la redundancia que se usa, usted puede pasar por la lengua si usted ve una lesión blanquecina, por ejemplo, con una base roja expuesta,
que da una micología positiva, hay que pensar en un Bouguet o un Candida. En caso contrario, en que no se retire con la espátula ese componente blanco de que está en la lengua, se puede pensar en una leucoplasia, con una placa gruesa ahí, que se tiene que hacer en todo caso una biopsia, y también cuando es adherente, o sea, no sale fácilmente con la espátula o no sale, si vemos un patrón de encaje, como habíamos hablado, la línea de Wickenham, vamos a encontrar el líquen plano. Ustedes saben, y vuelvo a recalcar, que cuando es una lesión liquenoide no vamos a encontrar esas estrías de Wickenham. Y después, cuando la lesión es adherente a una pápula, a una placa color blanca a lo largo de la arcada dentaria, puede ser por mordedura que uno hace constante en la mejilla. También podemos encontrar máculas o pápulas blancas amarillentas de 1 milímetro de tamaño, de dimensión, por dentro de las mejillas y labios. Pensar en las manchas de Fordyce, en las manchas de Fordyce. Nosotros vamos a ver cómo vamos a las imágenes dentro de un momento, a qué nos estamos refiriendo. También puede haber máculas pardas pequeñas en adultos ancianos que dan un léntigo, o una piel negra con máculas pardas que es por una pigmentación oral. Miren ustedes, por el traumatismo, por la mordedura a lo largo de la mucosa, que se puede hacer una mancha blanca. Vean ustedes el líquen plano, el patrón de encaje. Acá hay mucosa de la boca, candidiasis oral, pacientes que con una espátula uno raspa en la mucosa de la lengua y ese blanco no es adherente. Para hacer diagnóstico diferencial, por supuesto, con una leucoplasia que habíamos estado mencionando recientemente. Es muy importante esto para llegar al diagnóstico diferencial. La candidiasis oral afecta a pacientes muy jóvenes o muy ancianos o inmunodeprimidos, o a los que toman antibióticos en forma discriminada, o están tomando por mucho tiempo, o fármacos citotóxicos. Las pequeñas pápulas blancas se arrancan con facilidad con una espátula, como habíamos dicho, y dejan una superficie roja. Acá, si se mezclan con hidróxido potásico, las esporas y las cifas se verán con facilidad en el estudio directo con el microscopio, llamado KOH. También pueden cultivarse en agar dextroso de Saurau, pues una forma también de encontrar los cándidas. Bueno, el líquen plano, como nosotros ya hemos mencionado, hay que tener cuidado y hacer diagnóstica diferencial con una mordedura de la parte de la mucosa también de la boca. Acá vemos un encaje típico de líquen. Usted haciendo abrir la boca al paciente puede encontrar diferentes tipos de patología y hacer su diagnóstico confirmatorio y hacer también su diagnóstico diferencial de otro tipo de patologías para no confundir. Vamos a entrar a alteraciones de la lengua. Vean ustedes la leucoplasia vellosa oral. Consiste en una placa blanca formada por múltiples pápulas que parecen pelos. Se deben al virus del Epstein-Barr y se observa en pacientes con infección por el VIH. Esta patología puede ser asintomática, presentes en los pacientes ya mencionados. Podríamos y tenemos que abrir la boca, repito, a los pacientes para poder hacer un examen integral a nuestros pacientes y comenzar a buscar lesiones en piel, mucosa, como en este caso. Nos vamos a encontrar muchas veces con
signos que nos puede estar dando diagnóstico o enfermedad concomitante del paciente. Tenemos después una lengua lisa, vean ustedes, lisa porque no se ven las papilas, no se ven papilas propias de la lengua. Esta lengua lisa puede asociarse a deficiencia de hierro, a mala absorción o a una anemia perniciosa. Luego tenemos una lengua fisurada, llamada también lengua escrotal. Los surcos profundos de la lengua pueden corresponder a una anomalía congénita o asociarse a parálisis del nervio facial y tumefacción de los labios, como lo encontramos en el síndrome de Melkersson-Rosenthal, para que ustedes sepan y vayan conociendo que estos diferentes tipos de lengua que pueden encontrar en los pacientes pueden estar indicando una patología en la que tenemos que hacer frente y resolver. También encontramos la lengua geográfica. Es un cuadro benigno, muy frecuente, en el que aparecen zonas rojas y lisas en el dorso de la lengua, a la que dan el aspecto de un mapa, por eso es su nombre geográfico. Se desplaza de un día a otro y la alteración suele ser asintomática, pero su aspecto puede provocar alarma. Acá cualquier erosión debe tratarse con colutorio de glicerina y timol. Se recomienda al paciente que evite los alimentos ácidos como el vinagre y los frutos cítricos, por ejemplo. Luego podemos encontrar tipo de lengua vellosa, negra. Estos cuadros frecuentes se deben a una hipertrofia de las papilas filiformes y no conllevan peligro alguno. Son asintomáticos y no indican ninguna enfermedad interna tampoco. Por eso es muy importante conocer diferentes presentaciones que pueden tener la lengua de los pacientes. En los labios, cuando nosotros vamos a ver patologías en los labios, también tenemos que saber para poder solucionar el problema o para poder hacer su diagnóstico, tratamiento, en diferentes tipos de pacientes. Si encontramos una lesión única, este es un algoritmo muy importante que les va a servir siempre a ustedes. Lesión única, mácula, color parda, labios, nos podemos enfrentar o estar con un paciente con lente. Si es una lesión única, pápula, azul, violácea, que se vacía al comprimir, usted presiona y ve que se vacía, puede estar frente a un lago venoso. Si la lesión es única, roja, sangra con facilidad, puede estar en uno de los llamados granuloma piógeno. Cuando hay máculas, pápulas pequeñas y múltiples, de color rojas que desaparecen con presión, podemos estar frente a una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Cuando son blancas, amarillas, más o menos en la mucosa bucal, estamos frente a unas manchas de Fordyce. Máculas o pápulas pequeñas y múltiples de color parda alrededor o en los labios, podemos estar frente a un síndrome de Peutz-Jeghers. Si hay una tumefacción difusa intermitente que dura menos de 48 horas asociada a urticaria, tumefacción ocular, pensemos en un angioedema. Y si es constante, como hizo en adulto, una quilitis granulomatosa, enfermedad de Crohn, si es un recién nacido lactante, pensar en un hemangioma, linfangioma o neurofibroma. En el caso, si queremos hablar, por ejemplo, del lago venoso, vamos a ver que es una pápula violácea, como vamos a ver en el gráfico que sigue, blanda y única en el labio superior e inferior, frecuente en personas de edad media o avanzadas. Pero vamos a ver, además, labios con superficie escamosa, fisurada, hiperqueratósica, costrosa, verrugosa, pápulas placas, úlceras crónicas.
Cuando encontramos escamas bien definidas, con una erupción similar en mejillas, cuero cabelludo, a través de una biopsia podemos llegar a que el paciente pueda tener un lupus eritematoso discoide. Si las escamas son difusas, hay solo en la piel circunmoral, en niños, pensar que se muerde o se chupa los labios. Son patologías que vamos a encontrar en labios, como por ejemplo también en el ángulo de la boca, en este caso, el ángulo de la boca, que pueden ser patologías, digamos, frecuentes, ¿no? Labio inferior, labio superior, que podemos encontrar estas patologías que ya hemos hablado, leucoplasias, carcinoma epidermoides, epiteliomas vasocelulares, sabiendo que la queratosis actínica es una lesión precancerosa que puede llevar a un carcinoma epidermoide o epitelioma vasocelular. Cuando en los labios puede haber costra en forma aguda en un primer episodio, erosiones en niños positiva para estafilococo, estamos frente a un impétigo, y ya vimos el caso de herpes simplex recidivantes, y también podemos encontrar en mucosa de los labios, de la boca, la lengua, pápulas redondeadas compatibles con verrugas víricas. Entonces, estos son diferentes tipos de patologías en las que ustedes tienen que conocer para poder llegar a un diagnóstico efectivo, un diagnóstico confirmatorio para determinar la enfermedad que está pasando el paciente. Vamos a ver en las imágenes, hablábamos del lago venoso en el labio superior, que habíamos dicho que es una pápula violácea, blanda y única en el labio superior e inferior, frecuente en personas de edad media o avanzada. El tratamiento de esto, en la mayoría de los pacientes no parece importarles, tienen estas lesiones en los labios y desean que se lo quite. Existen varias formas, como la extirpación quirúrgica, como anestesia local, el láser de colorante pulsado puede utilizarse sin anestesia y proporciona unos resultados estéticos excelentes. Tenemos las telangiectasias, otro gráfico acá, hemorrágica hereditaria, pequeñas pápulas y máculas color rojas en los labios, en la lengua, también puede estar presente en los dedos, asociadas a hemorragias nasales y gastrointestinales. Es una enfermedad hereditaria que se transmite de forma autosómica dominante. Las lesiones de acá no necesitan tratamiento alguno, aunque el láser de colorante pulsado es muy eficaz para eliminarlas. Las hemorragias nasales han de cauterizarse cuando no se controlan con presión ordinaria. La anemia secundaria de las hemorragias recidivantes nasales o gastrointestinales hay que tratarlas y hay que explicar al paciente y a su familia el carácter hereditario de esta enfermedad. Las manchas de Fordyce, vean ustedes, las pápulas blancas o amarillas, bien delimitadas de los labios o la mucosa oral debido a la hiperplasia de las glándulas sebáceas. Son muy frecuentes y completamente inocuas. Hay que explicar todo esto al paciente. Hay patologías como el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un cuadro raro de causa genética que se transmite en forma autosómica dominante y se va a caracterizar por estas máculas pardas que aparecen en la primera infancia, en los labios, la piel perioral y en los dedos de manos y pies. Puede asociarse a pequeños pólipos intraintestinales que a veces causan invaginación en el paciente. También tenemos lesiones de los labios, por lameduras de labios, keilitis, por paciente paralamiéndose los labios, causando este tipo de lesiones
blancas o hiperpigmentadas, queilitis granulotomatosas con tumefacción en el labio superior. Existe tumefacción de todo el labio superior o inferior. Al principio puede fluctuar mucho, pero en último término el edema se hace permanente. No se conoce la causa. Si existe también engrosamiento de la mucosa bucal, habrá que descartar una enfermedad de Crohn. Hay que interrogar al paciente sobre síntomas abdominales y hay que inspeccionar el interior de la boca, como tenemos que hacer a todo paciente, para observar el aspecto característico en mosaico de la mucosa bucal. Si es necesario, se hará un tránsito digestivo y una biopsia. La patología se asocia a parálisis del nervio facial o una lengua fisurada o a ambos. Y deberá descartarse el síndrome de Melkersson-Rosenthal, como habíamos mencionado. Otro tipo de queilitis, eczema de los labios. A veces los lápices de labios, los protectores labiales, los dentríficos o los colutorios pueden producir dermatitis alérgicas de contacto. El diagnóstico se confirma con prueba de parche. El eczema tópico puede afectar a los labios igual que al resto de la piel. Muchos niños se lamen o chupan los labios produciéndose una erupción roja descamativa en la boca que solo se extiende hasta donde llega la lengua. Queilitis de los labios inferiores, queilitis angular. Queilitis significa inflamación de los labios. En la queilitis angular, la afectación se limita a los ángulos de la boca, como estamos viendo. Se produce en personas con dentaduras postizas y en general se debe a una infección por Candida albicans que se extiende desde debajo de la pieza superior. Las prótesis que están mal adaptadas pueden hacer que el labio inferior se sobreponga sobre el superior, provocando una queilitis angular. Luego, la leucoplasia del labio inferior. Vean ustedes esta pápula blanquecina, muy importante para ver. Esto es una placa hiperqueratósica blanca persistente en la boca, en la lengua, en los labios, debido a displasia epitelial o a un carcinoma in situ. Tenemos que llegar al diagnóstico confirmatorio a través de una biopsia del paciente, buscar el motivo de esta presentación, de esta patología. Puede deberse al tabaco, pacientes fumadores. A veces es necesario extirpar la lesión si es pequeña, o puede procederse a otro tipo de intervenciones como congelación con nitrógeno líquido y descongelación cuando es muy extensa. Hay que saber de esta patología y hacer el diagnóstico diferencial, como lo habíamos dicho, con la candidiasis de la boca, candidiasis de